Saludos, mi nombre es Ricardo León Vázquez, del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y el tema que vamos a tratar corresponde a producción de proteínas recombinantes. Para comenzar, vamos a hablar de lo que es una proteína recombinante. Una proteína recombinante es aquella que ha sido sintetizada con el fin de poder producirla a gran escala utilizando un organismo destino que se va a encargar de producirla. Usualmente este organismo es mucho más fácil de manejar que el organismo original, que demoraría demasiado tiempo. El uso inicial de las proteínas recombinantes fue el de asegurar el abasto de proteínas de uso médico, de uso terapéutico, como por ejemplo el abasto de insulina. En el caso de los enfermos de diabetes, la producción de insulina venía a ser irregular. Una insulina de fuente humana tenía muchos riesgos de enfermedades y de situaciones que puedan producir algún tipo de alergia. Proteínas de origen animal podían utilizarse, pero demoraban bastante más tiempo, además de que también había el riesgo de alergia. Entonces se decidió utilizar un microorganismo para que pueda hacer la producción y que mantenga una calidad constante, lo cual no se podía asegurar en el caso de una fuente animal o una fuente humana. Para llegar a la producción de proteínas recombinantes, se trabajó con tres tecnologías que eran necesarias. Primero, las endonucleasas de restricción, que son una especie de tijeras moleculares que van a cortar en puntos determinados restringidos. Las ligasas, que cumplirían la función de grampas o uniones moleculares que unirían los trozos de ADN cortado, y las transcriptasas inversas, que podían utilizar fragmentos de ARN para producir fragmentos de ADN que puedan utilizarse con el fin de generar producción proteica. Todo esto para cortar y aislar un gen determinado que sea de interés para la producción. Esto denominó la producción de una nueva terminología que era el ADN recombinante, el cual provenía de otro organismo y venía a servir posteriormente para la producción industrial. El primer producto industrial con el uso de proteínas recombinantes fue la insulina por la empresa Genentech. Genentech empezó a producir insulina a nivel bacteriano utilizando E. coli, Escherichia coli, como organismo transgenetizante que empezó a producir insulina humana en una calidad constante, que era la inicialmente denominada Humalog. Las bacterias no son el único organismo capaz de producir sustancias por medio de la transgénesis. Hay muchos organismos que se pueden utilizar. Pueden utilizarse mamíferos, o células de mamíferos, insectos, levaduras y bacterias. Se puede utilizar también plantas y otros organismos. La diferencia entre ellos va a variar según las características y el tiempo de maduración necesario. Por ejemplo, en cuestión a velocidad, las células de mamíferos son las más lentas, siendo las más veloces en producción las bacterias. En cuestión a costo, las bacterias son las que menor costo presentan. Y de manera inversa, las células de mamíferos son las más costosas. En el campo típico tendríamos que de uso típico, las de menor uso son las células de mamíferos, de mayor uso son las células de levaduras, que son incluso mucho más utilizadas que las bacterias. En cuestión a modificaciones post-translacionales, ¿qué quiere decir? ¿Qué modificaciones puede realizar el organismo y hay que arreglarlas antes de producir
o de sacar a la venta el producto generado, las bacterias presentarían menos modificaciones post-translacionales con respecto a las células de mamífero, que pueden agregarle algunas proteínas o algunas otras sustancias que tendría que modificarse antes de su obtención a la venta. Y en cuestión a aprobación de la FDA, las células de mamíferos son las que tienen mayor y más fácil aprobación, debido a que son más afines al ser humano. De ahí siguen las bacterias, siguen las levaduras y por último, con menos uso, las células de insectos. En esta otra tabla también se puede observar que se considera plantas transgénicas. Tienen un costo también muy bajo y un tiempo de producción bastante elevado. La capacidad de producción a gran escala es muy alta, la calidad de producto buena y muy bajo riesgo de contaminación. Escherichia coli es una bacteria que se usa constantemente para la producción de proteínas recombinantes, debido a que tiene un genoma conocido y una manipulación genética bastante usual. El conocimiento de su fisiología y metabolismo es bastante elevado, razón por la cual es un sujeto típico de experimentos de cambio de transgénesis, y por ende también es capaz de recibir varios vectores que han sido estudiados. ¿Qué son los vectores? Los vectores vienen a ser secuencias de ADN o secuencias también proteicas que vienen a llevar un gen de interés hacia el organismo transgenetizante, que vendría a ser, en este caso, Escherichia coli. Escherichia coli es capaz de aceptar muchos vectores y su crecimiento es bastante rápido en medios bastante sencillos. Es muy utilizada y muy fácil de manejar. Un vector, por ejemplo, puede tener toda esta estructura con perones, reguladores, promotores, entre otros, y llevar en esta zona el gen de interés. Esto se puede insertar directamente hacia una célula blanca que va a ser para producir. Hay muchos tipos de vectores, promotores, que se utilizan para la producción de proteína recombinante. Uno de los más conocidos es el operón LAC, el operón TRP, TAC, y aquí tenemos otros más. Incluso hay algunos que son bacteriófagos. Para el manejo de la producción de proteínas recombinantes, el diseño del vector implica cuántas copias va a generar, qué tipo de promotor utiliza, cuál es la presión de selección que tiene este vector. Muchas veces la presión es muy elevada, entonces el vector empieza a alterarse. Se selecciona también la cepa que va a generar la producción de la proteína, que debe ser una cepa de alto nivel de producción, que tenga buen desempeño en el proceso y modificada para facilitar su purificación posterior, que implica la eliminación de estos organismos para la extracción del material a utilizar. En el caso del cultivo bacteriano, debe tener también un diseño óptimo del medio, una alta densidad celular, y debe haber estrategias de operación y de uso. En cuestión a la purificación, como se indicó, la ruptura celular, separación de proteínas bacterianas y la eliminación de endotoxinas en el caso de que estén presentes. Todo eso genera este tipo de topograma. Primero se obtiene la secuencia codificante de interés, que va a ser el ADN-C, o el ADN codificante. Se elabora y se construye la sobreexpresión en un vector de sobreexpresión. Se inserta el constructo en el sistema de sobreexpresión, o sea, en la célula que va a producirlo. Se estandarizan las condiciones de cultivo, se hace reproducir el organismo y se obtiene el producto, que es el extracto con la proteína recombinante, PR, dependiendo de si es soluble, intra o extracelular, y luego se purifica por afinidad o por obtención iónica, teniendo finalmente el producto. Hay muchas localizaciones que se agrupan en tres unidades básicamente. Pueden estar en el citoplasma, pueden estar en el periplasma o pueden ser de secreción extracelular.
Si las proteínas recombinantes se ubican en el citoplasma, usualmente produce cuerpos de inclusión, lo cual es bastante sencillo porque simplemente se lisa las células y se puede remover la mayoría de los contaminantes. Va a requerir un replegamiento posterior, pero no es una situación insalvable. En el caso de que se ubiquen en el periplasma, que es el espacio periplasmático entre la membrana celular y la pared celular, se pueden formar puentes de sulfuro y se pueden emplear señales de secreción naturales. A veces la translocación no es tan eficiente. Y en el caso de que sea capaz de secretarlo a nivel extracelular, la facilidad de cosecha es muy buena porque la célula misma está haciendo el proceso de translocación. Es excelente para lo que son péptidos. En esta tabla se puede observar algunos de los productos que se producían hasta el año 2006 por uso de proteínas recombinantes. Como se ve, hay múltiples hormonas, productos inmunes, interferones, toxinas que se producen para su uso posterior por muchas compañías productoras farmacológicas, algunos en forma de cuerpos de inclusión, otros secretados, otros son componentes de la vacuna, entre otros. Acá hay otros ejemplos a nivel de la campo de industria farmacéutica, ambiental, papelero, textil, de alimentos y de industrias energéticas. Como ven, acá se tiene promotor, se inserta dentro de E. coli, ocurre una transformación y empieza a producir insulina activa. Esta insulina posteriormente se elimina y se va a poder industrializar. Pero no es el único producto que se va a generar. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del uso con una levadura, que tiene la levadura que va a recibir el DNA de un virus, en este caso de la hepatitis B. Básicamente lo que se pide es la producción del sector antígeno. Se introduce en la levadura, se hace multiplicar y luego se lisa las células y se purifica para obtener la vacuna de la hepatitis B, que tiene un origen levaduriforme. Acá está otro ejemplo. El gen de interés, en este caso, es un gen de una araña. Se inserta en un plásmido, este plásmido va a insertarse dentro de una bacteria, empieza a producirla, se coloca en un bioreactor para que aumente la producción y finalmente se purifica la proteína y se obtiene solubilidad. En este caso era la proteína de la telaraña de una araña en especial. Otros productos biotecnológicos que se están produciendo por similares métodos: etanol, hidrocoloides, hule, surfactantes, ácido cítrico, entre otros. En el caso del uso de microorganismos en la agricultura, tenemos el uso en la producción de biofertilizantes y fitosanitarios. Vamos a ver en esta micrografía cómo en el suelo hay múltiples interacciones entre lo que son las raíces y un montón de organismos que interactúan con estas raíces, que son estas bolitas blancas que ustedes pueden observar. Vamos a ver que el compromiso con la agricultura es bastante elevado. En el campo de la agricultura hay muchos organismos que se utilizan, que son como, por ejemplo, bacterias, cianobacterias, microalgas, protozoos, levaduras, hongos filamentosos, que van a encargarse de diversos procesos de manera natural y que el ser humano los ha utilizado constantemente desde hace mucho tiempo. Básicamente su uso se agrupa en dos tipos: fitosanitarios y fertilizantes. Los fitosanitarios son aquellos organismos o productos que se utilizan con el fin de eliminar a organismos plaga o controlar organismos plaga.
Para esto, en el caso de su uso microbiológico, tendríamos el uso de bacterias, hongos y otros organismos que son capaces de controlar a otros organismos que sean lesivos. Por ejemplo, Bacillus thuringiensis es una bacteria muy utilizada debido a que puede producir esporas y elimina muchos insectos que son dañinos de manera natural y bastante específica. Pecilomyces lilacinus es capaz de controlar a muchos hongos. Trichoderma viride y Trichoderma harzianum también son hongos capaces de controlar a otros hongos de putrefacción de frutas, entre otros. Todo este conjunto de Metarrhizium, Bilberria, Pachyllomyces, Musoro es un mezclado que se suele extender en bolsas similares a la que se puede observar acá en la imagen para el control de muchos hongos y también un conjunto de entomoplagas, de insectos plagas. Pecilomyces fumosorosus incluso es capaz de controlar a la mosca blanca. En cuestión a fertilizantes, son aquellos organismos que son capaces de mejorar las capacidades del suelo, incrementando el rendimiento de mismo con beneficio para la planta y por tanto para la agricultura. Se utilizan bacterias de diversos géneros, especialmente Rhizobium, levaduras, hongos también. Este es un ejemplo. ¿Qué funciones tienen estos biofertilizantes? Intervienen en el ciclo biológico de diversos nutrientes, son sideróforos, son compuestos capaces de quelar el hierro, humifican la materia orgánica y liberan nutrientes, actúan en la rizósfera como bioestimulantes de producción de rizósfera, incrementan la eficacia fotosintética del contenido de clorofila y degradan contaminantes en el suelo. Y acá hay muchos ejemplos. De hecho, hay mucha producción a nivel Perú de este tipo de sustancias. Como se puede ver, al inocular el biofertilizante va a incrementar la agregación del suelo, incrementa la porosidad, incrementa la nitrificación y el crecimiento de comunidades fúngicas beneficiosas para la planta. ¿Qué bacterias biofertilizantes? Hay muchas. Estas las he tomado de esta página, Colperú, donde ustedes pueden revisarla. Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas fluorescens, que son promotoras de crecimiento vegetal y de fitohormonas. Bifidobacterium, Streptococcus y otros más, que son solubilizadores de nutrientes. Acá se nota Bifidobacterium, siempre su división bifurcada. Pseudomonas fluorescens, Rhizobium, también son específicos para solubilizar fosfatos. Y el género Rhizobium en sí, así como Bradyrhizobium y Azotobacter, son capaces de fijar nitrógeno. Las micorrizas, de las cuales se habló una vez, son simbiosis entre hongos y las raíces de una planta, que vienen a ser beneficios mucho más para la planta debido a que amplían enormemente su capacidad radicular. Como se puede observar en la fotografía, este campo solamente sería el ocupado por la raíz de la planta. El resto son micorrizas, son hongos que se han asociado a la raíz y van a expandir enormemente su capacidad. ¿Se puede industrializar? Sí. Está aquí una bolsa como ejemplo de venta de este tipo. Muchas gracias por su atención. Hasta